Capítulo 16. La tarea de quemar el puente no era fácil debido a la lluvia caída en las últimas semanas, pero al anochecer estaba terminada y aquel se había convertido en un montón de hierros y maderos que alzaba al cielo una serpenteante columna de llamas, humo y chispas, visible desde varios kilómetros de distancia. Juan dio a sus hombres instrucciones de que llegaran a Branchville como pudieran, y montando a caballo, se dirigió a Moores Courthouse, donde se encontraría a unos 40 kilómetros de Pompey's Head. Atravesaba una región desolada y desierta, y el camino no era más que una senda de carretas abierta en la espesura de un pinar. A sus espaldas oía la crepitación y el chisporroteo del puente en llamas, y una vez percibió un crujido de madera rajada con estrépito al caer un tramo en el agua. Tomó una posición laxa en la montura, aflojó las riendas a su cabalgadura y se dejó llevar por la somnolencia que le invadía, despertando a ratos, hasta que una de esas veces se sobresaltó al ver que el caballo había salido del camino y estaba detenido entre los pinos. Por el resplandor que se veía en el horizonte, aunque más pálido ya, pudo comprobar que seguía en buena dirección, pero estaba tan cansado que no podía continuar adelante. Se dejó caer de la silla, ató el caballo a un arbolito y envolviéndose en una manta, se dispuso a pasar la noche allí mismo. Cuando despertó, era de día. Un velo de niebla envolvía el pinar y el caballo estaba inmóvil, reluciente de humedad. Juan tiritó, le castañetearon los dientes y cuando con bastante esfuerzo se puso de pie, tuvo que esperar a que disminuyera el dolor del codo antes de dar un paso. Resolvió prepararse un poco de café y unas tortas de maíz, y al buscar en sus alforjas el saco de harina, vio que tenía las manos negras del humo y la resina con que se ensuciara al incendiar el puente. Sacó unas galletas y se las dio al animal. Luego encendió fuego, mezcló algo de la harina de maíz con agua de la cantimplora y acomodó el plato de zinc en las brasas. Siempre que tenga oportunidad de comer, coma, le aconsejó una vez un viejo soldado de Kentucky. De nada le sirve a un hombre llegar al otro mundo con el estómago vacío. Una vez que se hubo desayunado, montó a caballo bastante reconfortado y se orientó hasta volver al camino que cerca de 1 kilómetro más adelante llegaba a la orilla de un arroyo. Luego de atravesar su caballo, se quitó la casaca y lo que aún le quedaba de camisa, lavó esta en el arroyo y se quitó el lodo de las botas. Se puso nuevamente la chaqueta. Pensó en que si encontraba un espino podría remediar algo la falta de varios botones y no andar con la mayor parte del pecho y el estómago al aire. Por último, se ajustó cuidadosamente el sombrero y se inclinó sobre el agua para ver su imagen, pero lo que en realidad vio fue un espantapájaros. Ya se había encontrado en una retirada y 2 derrotas, pero en Moores Courthouse halló algo completamente nuevo. Nunca habría imaginado que iba a ser testigo del desmoronamiento de todo un pueblo. Después de atravesar campos abandonados e invadidos por la cizaña y la maleza de muchos meses, llegó a Moores Courthouse, que era una de las estaciones intermedias del ferrocarril Atlántico y Central, y comenzó a pasar grupos de soldados dispersos. Lo primero que le hizo notar que sucedía algo extraño fue su aspecto, sus miradas, su gesto de desafiante apatía. Los gritos y el ruido de vidrios rotos y de maderos quebrados que oyó más adelante no eran los que podían esperarse de un ejército en retirada, sino de una nueva revolución violenta y desenfrenada. Moores Courthouse se había formado en torno al pequeño edificio de la estación, requisado durante la guerra para comisariato militar, y allí resonaban con más intensidad las voces y los gritos. Era que una cincuentena de hombres acababan de forzar las puertas y estaban dedicados al pillaje. Desde que Juan llegara de Virginia, había oído mencionar varias veces esos hechos, y hasta había leído la descripción de algunos de ellos en un ejemplar de El Mercurio de Charleston caído en sus manos. Debemos proceder a una reforma a fondo, decía el periódico. Hay que degradar, fusilar a los culpables e imponer el orden y la disciplina. Los soldados no deben olvidar lo que son y convertirse en granujas, fugitivos y vagabundos. 4 años antes, el Mercurio habría hablado de la altivez y la caballerosidad del sur y su actual cólera era hija del dolor. No somos así, parecía decir. Tenemos un código de honor,
Somos gente educada y responsable. ¿Qué ha sucedido? Juan hizo aflojar el paso a su cabalgadura para contemplar el saqueo de la estación, sin ocurrírsele la idea de impedirlo, y como viera algunas miradas que se dirigían a su caballo, puso la mano en la culata del revólver. Uno de los saqueadores se le acercó cautelosamente, mostrándole la mano llena de cigarros como una invitación a compartir la fechoría colectiva. Era un hombre bajo y rechoncho, de mejillas rojizas como las del muchacho gordo que nunca falta en cada escuela, pero de ojos fríos y astutos, y que apestaba a whisky. El muchacho gordo estaba cansado de caminar y quería un caballo. Tome unos cuantos cigarros, dijo a Juan. Será mejor que recoja su parte antes de que lleguen los yanquis, que vienen a montones por el lado del puesto Franklin y estarán aquí antes de que nos demos cuenta. Y usted está tratando de que se sientan en su ambiente. El soldado le miró confundido. Un muchacho gordo, no muy inteligente, pensó Juan, y de pronto exclamó, ¡inmundo! Se abalanzó sobre las riendas y cayó tendido de espaldas, porque la punta de la bota de Juan le había dado en la mandíbula. Varios soldados corrieron hacia este, que sacó el revólver del cinto. Era una insensatez, pues no había que pensar en dominar a todos, y alguno hubiera podido dispararle un balazo de atrás. Tal vez fuera su figura de espantapájaros lo que hizo que le dejaran pasar. Lo cierto era que en ese momento tenía un aspecto terrible y estaba decidido a jugarse el todo por el todo. 3 horas más tarde, al entrar en Pompey's Hill por el lado de la calle River, vio las aguas fangosas del Casaba salpicadas a trechos de reflejos luminosos, pero completamente vacías de embarcaciones. Las tiendas estaban cerradas con tablones y los muelles llenos de pilas de algodón a las que algunos esclavos con centinelas que les vigilaban prendían fuego. Pasaban en confusión carretas cargadas de enseres domésticos y una muchedumbre se arremolinaba en torno a la estación ferroviaria, tratando de subir a un tren colmado hasta los techos de gente, y que en época normal era el de las 3:45 de la tarde para Columbia, con transbordo para Charlotte en Carolina del Norte y otros puntos más al oeste. El caos no sorprendió ya a Juan. El enemigo continuaba su avance y después de Atlanta, ¿cómo podía pensarse que Pompey's Hill se libraría? Debía haberse difundido el rumor de que el general Monckton consideraba desesperada la situación y se proponía abandonar la ciudad. La calle River estaba invadida por el humo, pero relativamente tranquila por ese lado. Los negros incendiaban las balas de algodón sin que sus rostros brillantes de sudor transparentasen más emoción que si estuvieran cortando maíz. Donde se veía más agitación era en el otro extremo de la calle, que se convertía allí en el camino a Columbia. Juan pensó que Columbia no era una meta apropiada, pues se hallaba directamente sobre la línea de marcha de las tropas federales, y tarde o temprano debería sufrir todo el peso de la arremetida del ejército enemigo. Ojalá, se dijo, no se les haya ocurrido a Arabella y a Nisi incorporarse a este desventurado éxodo. Una gran llamarada surgió entre las nubes de humo que llenaban la calle. Los muelles recubiertos de alquitrán e impregnados por la grasa y el aguarrás derramado durante muchos años empezaban a arder. El humo se ennegreció y las aceitosas lenguas de fuego serpentearon en todas direcciones. Los esclavos echaron a correr entre gritos y una mujer lanzó un alarido, uno solo, que pareció cortar como un cuchillo. Los demás ruidos Le siguió un estallido que Juan reconoció como el de vidrios que se quebraban y caían, probablemente indicio de haberse roto el escaparate de una tienda y a la vez signo de que empezaba el pillaje. A todo lo largo de los muelles brotaban nuevas llamas y el aire se pobló de chispas y copos de algodón encendido, que revoloteaban como hojas al viento de otoño. El caballo de Juan dio un respingo, sacudió la cabeza y tiró de las riendas. Hubo otro crujido de vidrios rotos. Enseguida, el tintineo de una campana indicó que el tren se ponía en marcha, y un clamor de rabia se alzó de la multitud de desilusionados que no habían podido subir a él. Juan picó espuelas y se lanzó por el desigual empedrado. Un hombre y una mujer que venían desalados en un carro se cruzaron en su camino y estuvo a punto de chocar con ellos. Echándose a un lado consiguió evitarlos, pero el caballo se encabritó y quedó un instante en equilibrio sobre las patas traseras. Temiendo que se volteara hacia atrás, Juan soltó los estribos y se disponía a deslizarse a tierra cuando el animal volvió a caer pesadamente sobre las manos y el jinete estuvo a punto de salir despedido por delante.
A pesar del sacudión, logró mantenerse en la silla y guiar su montura hacia una de las calles transversales que llevaban a la plaza colonial, donde había algo más de calma. Los vecinos, en su mayoría mujeres y niños, estaban amontonados a la puerta de sus casas y un anciano endeble, de gesto concentrado como el de que ha perdido casi la vista, miraba la humareda que se alzaba de los muelles. Del fondo de una de esas pobres viviendas llegaba el ronco gruñido de un cerdo y, al oírlo, Juan pensó con alivio que en Pompey's Hill no escaseaban todavía los alimentos y que sus habitantes no habían tenido que resignarse a comer carne de mulas y de ratas como los de la capital. El camino más directo a Índigo era el que atravesaba el bosque. Juan recorrió a la inversa el trayecto de aquella mañana en que iba con Roberto Blackford y Jeremías Lake a batirse en duelo. Roberto estaba muerto, Jeremías perdido en el mar. ¿Y cuántos siglos hacía del duelo? Sin embargo, al llegar a la plaza bien hubiera podido pensar que era la tarde del mismo día, a no ser por el extraño silencio que reinaba en ella. Parecía una tarde veraniega de domingo, en que los vecinos hubieran ido a cestear después del almuerzo durante las horas de calor. Puso su caballo a galope, aunque el escuálido animal tironeaba para quedarse a mordisquear el pasto de la plaza. Al pasar por la esquina vio asomarse una cara de mujer entre las cortinas de una ventana y retroceder de golpe. Por cierto que si era de terror, resultaba comprensible, pues la visión de un espantapájaros vestido con andrajos militares y montado en un caballo esquelético debía hacer pensar en un heraldo de los 4 jinetes del Apocalipsis. 5 minutos más tarde entraba en el parque de la propiedad familiar. Le dolía todo el cuerpo de estar tanto tiempo en la silla y sentía un nuevo acceso de fiebre, pero su corazón latió con alegre expectativa. La primavera ponía su verdor en todo, apuntaban los capullos de los ciclamores y empezaban a verse algunas ciruelas silvestres y los primeros jazmines. Cuando llegó más cerca de Índigo, aparecían señales de un campamento militar, tiendas armadas entre los árboles y gran número de caballos, unos amarrados, otros dispersos aquí y allá, los restantes reunidos en corrales rudimentarios, hechos con tallos de pinos recién cortados. Por todas partes se veían tocones, se sentía el olor penetrante de la orina y el estiércol, y la tierra mostraba manchas negras de pasto chamuscado por las fogatas. Solo se veían unos pocos soldados, y de haberse apostado centinelas, estos se habían tomado el día libre, pues nadie salió al paso de Juan, quien pensó con amarga ironía que esa era una forma bien chapucera de hacer la guerra. Allí podía entrar tranquilamente el general enemigo y hasta el ejército del norte entero. Salió del bosque cerca del granero de los Blackford, que estaba vacío, como también estaba abandonada la casa, pero más adelante, al otro lado de la hilera de árboles que señalaba el límite de las dos propiedades, una multitud de soldados se habían reunido frente a la galería principal de Índigo. Desparramados por el prado que pisoteaban sin miramientos, eran unos 200 o más, según calculó Juan, quien advirtió al mismo tiempo que en el jardín situado detrás de la casa habían improvisado un retrete y pensó que su padre había hecho bien en morirse cuando lo hizo. Ya cerca del grupo, desmontó, dio al caballo una palmada en el lomo que le hizo dirigirse al establo y empezó a abrirse camino hasta la galería. En varias oportunidades su brusquedad suscitó protestas, pero los soldados se separaban no obstante para dejarle pasar, quizás por su aspecto o por su audacia. Tenía que estar bastante seguro de sí mismo el hombre que se metía de esa manera, como si fuese el dueño, mientras el general Monckton estaba hablando. Ulf estaba de pie en la grada superior de la escalinata que daba acceso a la galería, de frente a los guerrilleros, llamados ahí para escuchar sus palabras. En el momento que Juan se acercaba, le oyó decir: viviremos como fascinerosos en los bosques, sin estar ya protegidos por las leyes convencionales de la guerra. No les puedo ofrecer otra cosa sino penurias, peligro y una probabilidad de salvar al sur. Desde que Juan viera a Ulf Monckton en la reunión de Richmond, habrían transcurrido 3 años, pero bien podían haber sido 10. Reducido el cuerpo a la piel y huesos y la cara a poco menos que una calavera, el general parecía un espectro. Hizo pensar a Juan en los profetas que clamaban en el desierto, consumidos por su fuego interior, y una vez más tuvo que admirarlo. En cuanto a la guerra, este hombre tenía razón, y siempre la había tenido. De todos los jefes confederados, era el único que demostraba comprender la nueva estrategia. Había que atacar, destruir o ser destruido, y la población no combatiente ya no existía. Detrás de Ulf Monckton estaban Arabella y Missy bajo el dintel de la puerta, muy juntas y serios los rostros.
Lo más curioso era que estaban vestidas como para una fiesta, Arabella de verde y Missy de amarillo, y Juan tardó unos instantes en comprender que a causa del bloqueo se veían obligadas a recurrir a sus mejores vestidos de baile. Había un cuarto personaje en la galería, Albright, que se mantenía cerca de las dos jóvenes en ropas domingueras y con uno de sus chalecos de brocado. Llevaba puesto el gran alfiler de corbata de oro y su porte, si bien respetuoso, era aplomado y digno. Tal vez se debiera a Missy, pero el gesto cómico de la legua había desaparecido. Pero el gesto cómico de la legua había desaparecido. Juan sintió impulso de dar las gracias a su hermana por el cambio y enseguida recordó avergonzado cómo tratara él al mulato. ¿Puedo contar con ustedes, caballeros?, preguntó Monckton. Un murmullo de asentimiento le respondió y una voz gritó: «Lancémonos sobre ellos ahora mismo. ¿Qué esperamos?». La multitud lanzó un solo clamor y Ulf, alzando la mano, dijo: «No hay que apresurarse tanto. Quiero que comprendan bien lo que se les pide. El enemigo ha dejado atrás los pantanos y puede marchar como le plazca. Vamos a tratar de hacer frente a todas sus fuerzas reunidas, unos cuantos cientos de hombres contra tantos millares. Es evidente que no podemos hacer tal cosa. Nuestro plan debe consistir en privar al enemigo de alimentos y recursos. Hay que combatir el fuego con fuego. Nuestra mejor arma es la antorcha. Empecemos a usarla ahora». Un silencio cayó sobre la muchedumbre, como si hubiera pasado una ráfaga glacial. Ya había presenciado Juan 2 veces esa escena en la Sociedad de Agricultura y en Richmond, y en ese momento la veía repetida como en un sueño. Albright se acercó más a la puerta principal, mirando a Missy con gesto preocupado. El rostro de Arabella se mantuvo impasible como el de una estatua. El enemigo se jacta de haber abierto un camino de ruinas de 50 kilómetros de ancho. Nosotros debemos duplicarlo, triplicarlo. Ha abandonado sus líneas de comunicación y vive al día. Nuestra misión y nuestra victoria exigen que no encuentre víveres. De ese modo pronto sentirá el aguijón del hambre sin poder avanzar ni retroceder. Entonces lo haremos pedazos. Al ver nuestro éxito, muchos más se unirán a nosotros. Por cada hombre que tenemos ahora tendremos entonces 100. No somos más que un puñado de combatientes, pero podemos señalar el rumbo a los demás. Aunque su auditorio estaba cada vez más agitado, Ulf Monckton no había perdido su dominio sobre él. El enemigo, continuó, se halla a 2 días de marcha forzada de Pompey Hill. Tenemos que dejar nuestra ciudad como él dejó a Dama. Unos se encargarán de colocar cargas de pólvora, otros de provocar incendios. He informado al alcalde Warren que la población civil debe ser evacuada inmediatamente. Al caer la noche, nuestra tarea debe estar ya muy adelantada. Y solo entonces, debido en gran parte a la calma y la naturalidad con que Monckton se expresaba, comprendió Juan que ese hombre que un día tratara de matarle había perdido realmente el juicio. Hay varias cosas que podemos hacer antes del anochecer, prosiguió Ulf, como si hablara consigo mismo. Debemos incendiar inmediatamente todos estos edificios, pues sin duda el enemigo se sentiría tentado a instalar en ellos su cuartel general y una vez utilizados como tal, de todos modos los quemaría. Quitémosle nosotros ese placer y que duerme en el suelo para cambiar. De nuevo tan cerca de tener razón, pensó Juan, y al mismo tiempo tan absolutamente loco. Sin saber cómo se encontró en la galería, frente al mismo Monckton, y oyó que su propia voz, esa voz violenta y antinatural que desconocía casi, decía: «Si nos hace algún daño, le mataré, usted está loco». Vio a su lado a Arabella en su vestido verde de fiesta, que había corrido hacia él con un corto gemido, y oyó a Missy exclamar: «Juanito, ¿eres tú?». «Oh, querido mío, qué delgado estás», dijo al fin Arabella. «Que alguien arreste a este hombre», ordenó Ulf. «Usted no puede arrestarle, es mi hermano», gritó Missy. Entonces Juan oyó una voz que reconoció como la de Albright. «Cálmese, señora Missy, nadie va a arrestar al señor Juan». «No, señor, a él no, nadie le va a hacer daño, tranquilícese». Juan se volvió a los soldados. «Escuchen, esta es mi casa y esta es mi familia. Que no se hable más de incendiar. He llegado hace un rato de las proximidades del puesto Franklin y, aunque no puedo asegurar que los yanquis no vayan a dirigirse hacia aquí, es muy poco probable. Creo que más bien tomarán otro camino y pasarán lejos». Le interrumpió la voz desesperada de Missy. «Déjele, no le está haciendo ningún mal a usted. Déjele». Juan giró rápidamente sobre los talones y vio que Urs apuntaba con el revólver a Albright, quien le cerraba el paso en la puerta. La voz de Monckton, furiosa y demoníaca, era la voz de un demente, pero también la del hombre acostumbrado a mandar.
Hágase a un lado. No, señor general, no puedo. Le ordeno. Usted no da órdenes aquí, general. La señora Missy es la única que puede mandarme. Sonó un disparo. Missy abrió la boca como para lanzar un grito y ningún sonido salió de ella. Arabella exclamó, oh, Dios mío, no, no. Albright, con una expresión de estupefacción, de incredulidad y de espanto, se desplomó en el piso de la galería mientras una mancha roja se extendía sobre su camisa debajo del gran alfiler de oro. Arabella se arrodilló junto a Albright, demasiado aturdido para reaccionar. Juan la vio volverse, buscar bajo sus faldas y comenzar a desgarrar sus enaguas. Menos cuidadosa, Missy alzó su vestido y se quitó las enaguas de un tirón, sin importarle permanecer un breve momento con las piernas al aire. Creo que Albright ha muerto, dijo Arabella. Había transcurrido menos de un minuto. Váyanse de aquí, gritó Juan a los soldados. Váyanse. Se puso de rodillas él también al lado de Albright y haciendo a un lado a las mujeres murmuró, tío Albright. Missy se puso pálida como la cera y Arabella se quedó inmóvil. Sí, era tío nuestro, continuó Juan, medio hermano de papá. En ese instante, más visible que la mancha que se agrandaba en la camisa del muerto, vio el gran alfiler de oro con iniciales, que eran las mismas de la platería comprada por su abuelo muchos años atrás durante un viaje a Londres. Lo sospechaba desde un principio, agregó, desde que pocas semanas después de llegar de Princeton fui a la barbería por primera vez. Miren las iniciales del alfiler de corbata. ¿Ninguna lo había advertido? Missy, que estaba sollozando, contestó. Pensaba que algo debía haber, pero no sabía qué era. Me hacía recordar a papá por el ademán que hacía a veces con la cabeza. A mí me sucedía lo mismo y por eso no tenía paz, dijo Juan. Un día fui al tribunal y busqué el acta de su manumisión, firmada en primer término por el abuelo, pero fue la tía Mim quien me sacó completamente de dudas. Yo estaba enfermo en Dirkin y ella insistió en ir a echarme un ensalmo. Nos pusimos a conversar y me contó todo. Había conocido a su madre, que era una de las esclavas del abuelo. Missy inclinó la cabeza y Juan prosiguió. Y nosotros le despreciamos, papá y yo. Después de aquella conversación con la tía Mim, hablé de Albright con papá y él me dijo, tengo dos hermanos, pero ningún medio ni cuarto hermano, ni deudo de ninguna clase que tenga una gota de sangre negra. Trata de no olvidarlo. Supongo que lo decía con toda sinceridad y que no podía tener un medio hermano al que no le fuera posible reconocer, pues ese habría sido un golpe demasiado grande para su amor propio y por eso borró de su mente hasta la mera existencia de Albright. Mi caso, empero, era distinto. Yo sabía y como no podía olvidarlo, me sentía avergonzado. Tenía vergüenza de que él fuese barbero y mulato y de que tuviera esas maneras serviles. Pobre hombre, quería mucho a Missy, dijo Arabella. Eso es lo peor que ha tenido nuestro desprecio. Él ansiaba poder querernos a todos y estaba orgulloso de nosotros y de ser algo de nuestra familia. Quería a Carlos mucho más que papá y anhelaba quererme a mí. Esa es mi gran falta. Me molestaban sus insinuaciones de que había un vínculo entre nosotros y trataba de fingir que yo no lo sabía. Después, cuando Carlos huyó y él trató de protegernos, lo mejor que podía. Dios mío, ¿cómo podré olvidar jamás lo que he hecho? Llorando todavía, Missy alzó la cabeza y dijo, sea lo que fuere que le hubieses hecho, te perdono, lo sé, porque solo te perdonó, lo sé porque solo hablaba de ti con bondad. Arabella asintió y buscando la mano de Juan, añadió, es verdad, tienes que creerlo. Él se desasió con rudeza y repuso, creer que yo no le desprecié y los demás van a olvidar la esclavitud en que les hemos tenido, que les neguemos el derecho a formar parte de la familia humana y lo que es peor aún, que les neguemos la posesión de un alma inmortal. En el norte claman por el mal que hemos hecho a los negros, pero deberían clamar mucho más fuerte por el mal que nos hemos hecho a nosotros mismos. Missy volvió la cabeza a la puerta y exclamó, viene humo desde dentro, Juan. Dios mío, ha prendido fuego a la casa. Por un instante parecía que se hallaban en medio de una de las pesadillas de su madre, pero muy pronto no se pudo dudar. Empezaba a llegar humo desde el interior del edificio. No podemos dejar a Albright aquí, saquémoslo de la galería, dijo Juan. Al tratar de llevar el cadáver, varios soldados se aproximaron a ayudarles y él les ordenó, busquen algo para cubrirle. Corrió hacia adentro. Las cortinas de la gran sala estaban convertidas en lenguas de fuego y ya empezaba a arder el maderamen. Unas manchas oscuras en la alfombra y un montón de vidrios rotos explicaban lo sucedido. Luego de arrojar una de las lámparas de queroseno contra las cortinas,
Pulse les había arrimado un fósforo. Juan avanzó entre el humo y fue a dar contra la caja donde se guardaba el bastón del regimiento de infantería ligera. Aquella cayó con estrépito y el bastón rodó por el suelo. Juan lo recogió y volvió a salir al vestíbulo donde el humo le impedía casi ver, pero podía oír que Ulf Monckton andaba por los pisos altos y pensó, tal vez esté en mi cuarto, tal vez donde pasamos la noche de bodas, voy a matarle, le mataré con mis propias manos. Abriéndose paso a duras penas entre la humareda, trató de subir las escaleras y no pudo ir más allá del pasillo del primer piso, pues allí el humo era más denso que abajo y se oían chisporroteos y crujidos procedentes de los dos dormitorios. Monckton gritó, baje, insensato, va a quedar encerrado, baje, ¿me oye? El humo le hacía toser repetidamente. Se protegió algo los ojos con el brazo defectuoso y volvió a bajar las escaleras a tientas, salió y se unió a Missy y Arabella, que estaban en el jardín. Luego se alejaron los tres hasta el linde del bosque y desde allí, junto al cuerpo de Albright, que reposaba bajo un árbol cubierto con una manta, contemplaron la destrucción de su casa. Teniendo en cuenta lo grande que era Índigo, no se podía decir que tardara mucho en quemarse. Cuando todo hubo terminado, Missy lloró unos instantes y luego se quedó más tranquila. Juan, que oprimía en su diestra la vara, dijo con una corta risita, vosotras en traje de fiesta y yo con esto. Qué estupidez haber salvado este bastón. Arabella alzó la cabeza con gesto altivo y repuso, a mí no me parece una estupidez, pues habrá más bailes del regimiento de infantería ligera.